Dime, dime. ¿Podemos resolver? No te logro escuchar. Un poquito más fuerte, ¿podrías hablar? Está bien. Sí, ¿podemos resolverlo? Bueno, está bien entonces. Lo resolveremos entonces. Vamos. Voy a copiarme entonces el circuito aquí abajo. Tenemos una fuente. Ya, vamos. Lo pondremos así. Ya. Tenemos una resistencia al otro lado. Ya. Después tenemos una fuente de voltaje en este punto. Una fuente de voltaje. Después tenemos una resistencia. Listo. Esto está polarizado menos más. Después tenemos otra resistencia. Después una fuente de corriente. Una fuente de corriente. Y por último tenemos una fuente de corriente controlada. Esta va en este sentido. Y tenemos más menos. Positivo, negativo. Listo, chicos. Me dice que aquí tenemos un voltaje 3 veces Y. Este voltaje vale 3 veces Y. 3 voltaje Y. Este de aquí vale 2 veces voltaje X. Voltaje X. Tenemos que RC es igual a R. Este vale 10 ohmios. Supongo que este también va a valer 10 ohmios. Bueno, estamos mal. Es 3R. Este va a valer 30. 30 ohmios. Después tenemos 20 ohmios aquí, me dice. Muy rara su notación del ingeniero, chicos, pero ya. Aquí tenemos 20 voltios. 20 voltios y una corriente de 10 amperios aquí. 10 amperios. Y tenemos nuestros voltajes controlados. Aquí tenemos más o menos un voltaje Y. Pondremos eso con otro color. Más o menos un voltaje Y. Y tenemos, me dice aquí, fíjense, más o menos un voltaje X. O sea, el voltaje X se encuentra aquí. En este punto y este punto. Más o menos un voltaje X. Ya. Eso es lo primero, chicos. Ahora, viéndolo de esa manera, ¿qué vamos a tener? Tenemos un voltaje X. Por ende, este voltaje, ¿cuánto vale, chicos? Vale 0. Y por ende, chicos, este voltaje de aquí se va a hacer también 0. Vamos a tener una fuente apagada, chicos. Recuerden que una fuente de corriente es apagado cuando no da corriente, es 0 su corriente. Y en superposición se deben acordar. Hemos avanzado 2 casos había. Cuando una fuente de corriente lo apagábamos, o sea, decíamos que 0 amperios lo que bota, chicos, su equivalente era un circuito abierto. Eso hemos hablado en superposición. Mientras que si tenemos una fuente de voltaje, más o menos apagado, o sea que da 0 voltios, su equivalente es un cable. Se deben acordar eso, chicos. Teniendo en cuenta entonces aún el circuito se va a simplificar aún más. Se va a simplificar aún más el circuito. Entonces lo borraría toda esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí lo borraría. O si no, lo volveremos a copiar, chicos. Lo volveremos a copiar. No seremos flojos. Voltaje X va a ser igual a 0. A ver, espero poderlo copiar de esta manera. Sí, sí se pudo. Ya. Y este de aquí más bien lo borraremos. Lo borramos. Y este de aquí también se va a borrar. Todo esto se va a borrar, chicos. Quedaría simplemente de esta manera. Espero estén de acuerdo.
¿Por qué hacemos eso? Porque estamos diciendo que mi corriente, mi fuente de corriente va a estar apagada. Es 0 voltios, o mejor dicho, 0 amperios. Aquí lo pondremos off. Y ese también en off, en caso de que se tuviera. En off. Listo, chicos. Ya entonces sobre este circuito tendría que analizar lo que es mallas o bien nodos. Me pide ambos casos. Lo haremos por mallas, chicos, ya que mallas he visto que les ha gustado más durante todo el semestre. Pondremos entonces aquí malla 1 y una malla 2. Me doy las corrientes. Fíjense, tengo aquí termina positiva, para no variar eso, que venga así la corriente. Y por ende, aquí que venga, ya no me interesa aquí. Aquí lo pondremos así. Corriente 1 y aquí una corriente 2. Axi, Dime. ¿lo podríamos resolver por nodos? Bueno, está bien. Lo resolveremos por nodos entonces. Ya. Lo pondremos esto aquí. Volveremos a copiar entonces. Lo haremos más abajo. Aquí. Listo. Borraremos entonces. Mejoraremos esto. Ya. Ahí mejor lo trabajaremos. Ya. Por nodos es manera similar, chicos. Se deben acordar. En nodos, ¿qué hacíamos? Tenemos que fijarnos nuestro nodo de referencia. Y si ustedes se acuerdan, en los rombos siempre poníamos nuestro nodo de referencia al centro, para mayor facilidad. Entonces vamos a seguir manteniendo eso. Le voy a poner entonces mi nodo de referencia en este punto. Nos fijamos ahí y ponemos una terminal a tierra. Listo, chicos. Una vez hecho eso, tenemos que darnos los nodos. Tengo aquí un nodo 1. Le voy a poner voltaje 1. ¿Qué más? Aquí tenemos 8 voltaje. Pero fíjense, no va a dar con lo que es el... ¿Qué se llama esto? Respecto a tierra, pues nos vamos a complicar, yo creo, ahí. Aquí nos pondremos 8 voltaje. Un voltaje 2. Y aquí nos pondremos un voltaje 3. Lo haremos de esa manera, chicos. 3 nodos. O a este de aquí quieren considerarlo como nodo, si no, chicos. Podemos considerarlo también. Depende de ustedes. Oxy, ¿no Dime. sería mejor colocar la referencia en el voltaje 1? Se puede. No es que no. Pero yo lo pongo al centro porque nos hemos acostumbrado durante todo el semestre a ponerlo ahí. Pero ya si ustedes quieren lo podemos hacer ahí en el nodo 1. ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Lo ponemos en el nodo 1? Los demás, chicos, ¿qué dicen? Auxi, así está bien. En el centro. Sí, Auxi. Ya. En el centro entonces lo trabajaremos, chicos. Teniendo en el centro entonces voy a poner aquí. Hemos dicho que de los nodos las corrientes siempre van a salir. Por ende aquí voy a tener una corriente que va a salir en este sentido. Otra corriente que va a salir en este sentido. Lo mismo aquí. Va a salir la corriente. Va a salir la corriente. Y va a salir la corriente. Lo mismo aquí. Va a salir y va a salir. Ya. En el nodo 1, ¿qué vamos a tener, chicos? ¿Cuál va a ser la ecuación? El nodo 1. En el nodo 1 tenemos el voltaje 1. Pero fíjense, ya tengo una fuente de voltaje que está directamente a tierra. Es por eso que me gusta ponerla aquí en el centro, chicos. Algunas veces pasa eso y se simplifica más el circuito. Entonces puedo decir directamente que mi voltaje 1 es igual a menos 20 voltios. ¿Todos de acuerdo con eso, chicos? ¿Por qué negativo? Porque fíjense, la terminal positiva está a tierra. Se deben acordar, esto hemos hecho varias veces. Hemos dicho que si yo tengo un voltaje A, y ahí tengo lo que es mi fuente, más menos. Y aquí tengo mi voltaje B. Y este que sea un voltaje V, el de la fuente. ¿Cómo se hace esto? Tengo que buscar a la terminal positiva. La terminal positiva está mirando al voltaje A. Por ende sería voltaje A menos voltaje B. Esto es igual a V. Se deben acordar eso, chicos. Ahora, aquí, ¿qué tenemos?
tengo voltaje 1, tengo mi fuente, negativo, positivo, y aquí está un voltaje de referencia. Buscándolo al positivo, que es este de aquí, iría o está mirando al voltaje de referencia. Sería entonces voltaje de referencia menos voltaje 1 tiene que ser igual al valor de la fuente, que son los 20 voltios. Esto es 0. De ahí encontramos entonces que mi voltaje 1 es menos 20. 20 voltios, chicos. De esa forma. Entonces esta ecuación ya la tenemos resuelta. Pero lo pondremos aquí, ecuación 1. Ecuación 1 le pondremos. Ahora me voy a analizar al nodo 2. En nodo 2 vamos a poner entonces. En nodo 2. En nodo 2 tendríamos lo siguiente. Para este camino de aquí que va subiendo, ya tengo mi corriente. Diría entonces directamente los 10 amperios. A eso le sumamos el 8. ¿Cuánto vamos a tener, chicos? Vamos a tener voltaje 2 menos voltaje 1. Todo esto dividido entre el valor de la resistencia o del componente. 20. Y esto va a ser igual a 0. Ecuación 2. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Bueno, continuaremos. Tenemos aquí una fuente controlada, fíjense. Tenemos una fuente controlada. Esa fuente controlada, yo les he dicho también en clases, chicos, véanlo como si fuera otra fuente de voltaje. Como si tuviéramos este caso de aquí. Véanlo como si estuviera así. Como si esta resistencia fuera esta fuentecita, cuyo valor es voltaje Y. Y ya está polarizado, fíjense. Tenemos aquí la terminal positiva y aquí tenemos la terminal negativa. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que tenemos acá. Buscamos a la terminal positiva. La terminal positiva está en voltaje 1. Diríamos entonces aquí, fuente controlada. Lo voy a poner, chicos. Voltaje 1, ahí está apuntando en la terminal positiva, y le restamos la otra terminal, voltaje 2. Y eso va a ser igual al voltaje Y. Ahí tenemos una tercera ecuación. Eso sería lo siguiente, chicos. Ahora sí, nos vamos al nodo 3. Nodo 3. Vamos a tener lo siguiente. Fíjense, tenemos esta corriente de aquí. Haremos esta está más fácil. Está yendo a la terminal tierra. Sería entonces voltaje 3 menos la referencia que es 0, dividido entre el valor del componente, 30. Y a eso le sumamos la otra corriente. ¿Qué vamos a tener? Voltaje 3. Pero fíjense, aquí tenemos otra terminal, o mejor dicho, otro voltaje. ¿Cómo se hacía esto, chicos? Tenemos que fijarnos el voltaje del cual sale. Es positivo. Entonces diríamos más 3 veces voltaje Y. Y estamos llegando al voltaje 1. Menos voltaje 1. Todo esto lo dividimos entre el valor del componente, que serían los 10 ohmios. 10 ohmios. Y esto sería igual a 0. Listo, chicos. Ya estaría resuelto, yo creo, el ejercicio. Ejercicio 4, mejor dicho, ecuación 4. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no se haya entendido o muy rápido lo he resuelto, chicos? Está bien, Axi, se entendió todo. Listo, chicos. Lo que me pregunta el ejercicio es lo siguiente. Me dice, utilizando el método de nodos, calcular y graficar la tensión sobre RC. Eso me dice el ejercicio. RC es esta resistencia de aquí. RC.
Esa resistencia, chicos. Ahora, esta resistencia, fíjense, está polarizada de esta manera. Tenemos B3. Tendríamos que fijarnos el B3, chicos. ¿Cuánto nos dará? En caso nos dé positivo el B3, lo podemos poner así. Más o menos voltaje sobre RC. O al revés también, chicos. Claro, va a ser el voltaje, va a salir negativo. No se preocupen por esa parte. Lo pondremos así entonces. Más o menos RC. Ese voltaje me está pidiendo. ¿Cómo podríamos calcular eso, chicos? Simplemente sería haciendo otra vez nodos. Pero viéndolo de esta forma de aquí. De esta forma lo veremos, chicos. Fíjense. Voy a empezar de voltaje 3. Les voy a decir voltaje 3. Estoy llegando, fíjense, está saliendo por la terminal positiva. Entonces va a ser, vamos a ponerlo aquí. A ver, un rato, chicos, no me estoy rayando aquí. Lo pondremos así. Positivo, negativo. Espero se me esté entendiendo, chicos. Esta terminal, a esta terminal me voy a dar un voltaje general, más, menos. Voy buscando primero al positivo, entonces tendría voltaje 1, al revés. Para encontrar el voltaje RC, chicos, tendríamos entonces voltaje 1 menos el voltaje 3, que es la otra terminal. Esto sería igual a los valores de estas fuentecitas. Como están polarizadas de la misma manera, sería 3 veces voltaje Y más el voltaje sobre RC. Y con esta ecuación, chicos, puedo encontrar el voltaje RC. Y eso sería, chicos. De esa forma se puede resolver el problema. Bueno, nos pasaremos al siguiente. Me dice el 3 es usando mallas. Ya, mallas ustedes ya lo dominan, chicos. No creo que tengan problema en esta parte. Me dice el problema 4. Indicar y describir con detalle la tercera condición de la linealidad para una red cualquiera, me dice, chicos. ¿Les han respondido, muchachos, o no lo han dejado en blanco? Muchachos. Pregunta 4. Ya. Se deben acordar que hemos hecho dos casos. Había uno que era en superposición y otro que era homogeneidad. Esas dos hemos hecho, chicos. Y en base a esas dos se cumplía lo que era la primera condición, que tiene que ser lineal de estado 0, y la otra es lineal de entrada 0. Se deben acordar, eso hemos hecho, chicos. Esos dos casos. El primer caso era estado 0 y el otro era entrada 0. Y aún cada uno tenía sus condiciones y en base a esos lográbamos que sea lo que es, si el circuito, si la red es lineal o no es lineal, chicos. Ahora, hay una tercera condición. ¿Qué nos dice eso? Nos dice lo siguiente. Si tengo una red de esta forma, una red, un circuito. Red lo pondremos aquí. Una red. Al cual lo alimento con un voltaje más o menos V sub 0. V sub 1 lo pondremos. V sub 1. Un voltaje de entrada. V sub 1. Siempre y cuando las condiciones iniciales, chicos, sean 0. Condiciones iniciales iguales a 0. He de obtener un voltaje 2 a la salida. Más o menos V sub 2. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo mismo, pero cortocircuito la entrada? Esos dos casos habían, chicos, se deben acordar. Esta terminal con esta terminal lo voy a cortocircuitar. He de tener otra salida. Pero para esta ocasión voy a trabajar con las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, ¿quiénes las daban, chicos? Los condensadores o las bobinas. Esos nos daban lo que es las condiciones iniciales. Distinto de 0 lo vamos a poner.
obtendría otro voltaje a la salida, más o menos un B sub 3. Y esto no nos olvidaremos. Red. Ahora sí red está con rojo. Aquí no tenía sentido. Ya. ¿En qué consiste lo que es la tercera condición, chicos? La tercera condición, si no me equivoco, se llamaba descomposición de la salida. Composición a la salida. Algo por ahí se llamaba, chicos, no estoy muy seguro. Pero de lo que sí estoy seguro es esto. Teníamos que partir de estas dos cosas. Primero, un voltaje de entrada con condiciones iguales a cero, condiciones iniciales. Y un segundo, partir de una red cortocircuitada y únicamente que funcione con las condiciones iniciales. ¿De qué consta el tercer caso? El tercer caso me dice que si esa red en simultáneo, le hago trabajar con lo que es mi voltaje 1, y le hago trabajar con mis condiciones iniciales distintas de cero. A la salida, chicos, tengo que tener voltaje 2 más voltaje 3. Más o menos. Esta era la condición, chicos. El ingeniero tampoco les pedía hacer un ejemplo, así que con que pusieran esto bastaba. ¿Tienen alguna pregunta aquí, chicos? Bueno, continuaremos entonces. Resolveremos el último problema. Me dice lo siguiente, dado el circuito, calcular la tensión sobre el capacitor C en resonancia y graficar B sub 0 de T a escala, me dice, chicos. Ya, primero lo primero, fíjense, tenemos aquí un arreglo, estos dos condensadores en paralelo, estas dos bobinas en paralelo. Hacemos el equivalente, vamos a tener un solo condensador, una sola bobina. Tenemos un circuito RLC serie en resonancia. Entonces lo que nos conviene encontrar en este caso sería la impedancia. Cuando tenemos en paralelo conviene la admitancia, chicos. Esa parte vista en sus prácticas, chicos. Me han entregado algunos de sus prácticas. Había ejercicios en configuración paralelo. Seguían encontrando impedancia, chicos. Se les alargó el circuito grande. Una hoja entera me han mostrado de resolución. Ténganlo en cuenta eso, chicos. Ya que al siguiente semestre en redes 2, como primer capítulo, van a volver a repasar esta parte. Como primer capítulo de redes 2 es nuevamente análisis por nodos, análisis por mallas. Después van a volver a hacer lo que es resonancia. Thevenin y Norton, que yo me acuerde, no lo toman en cuenta, pero sí la resonancia. Lo vuelven a analizar, más que todo circuitos de esta forma. Por ejemplo, tenemos así. Que yo me acuerde, el ingeniero sabe poner así, aunque ahora ya no da el ingeniero, chicos, así que tampoco sé mucho muy bien cómo estará la situación. El ingeniero Gutiérrez solía dar el redes 2. Que yo me acuerde, suele poner así. Sabe ponerte una resistencia, una bobina, otro condensador. Sabe poner así. Y sabe decir, encontrar la frecuencia de resonancia. Te da de valores esto que sea 10 y este que sea, qué sé yo, 10 Henry, digamos. Y aquí te ponía condensador 1, condensador 2. Si no me equivoco, la pregunta era encontrar los valores de los condensadores para que entre en resonancia. Algo por ahí era. Pero fíjense, tenemos un arreglo en paralelo. Así que necesariamente es encontrar la admitancia, chicos. Ténganlo en cuenta para el siguiente semestre, muchachos. Para que no se estén complicando o alargando el circuito. Ténganlo presente eso. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, entonces voy a copiar el circuito de aquí. A ver, ¿cómo lo hacemos?
Desde mi celular lo voy a copiar, chicos, a ver. Ya. Tenemos la fuente en alterna. Positivo esta terminal. Y tenemos una resistencia. Después tenemos condensadores en paralelo. En paralelo. Listo. Después tenemos otro condensador en serie. Y finalmente bobinas. Esto es lo que tenemos, chicos. Ya, me dice que tenemos un voltaje VDT. Me dice que la bobina vale 2 henrios. Lo pondremos aquí, 2 henrios. Caramba. 2 henrios. 2 henrios. Esto no me gusta, se ve horrible. Cambiaremos. 2 henrios. Después tenemos el condensador que vale 2 veces C. Y aquí que vale 3 veces C. Y aquí el condensador vale C. Y sobre este condensador me está pidiendo más o menos un voltaje de T en resonancia. Después tenemos mi resistencia que vale 5 ohmios. A la entrada tengo un voltaje cuyo valor es 13 por el coseno de WT. Eso tenemos, chicos. WT. Listo. Lo que tenemos que hacer ahorita es simplificar el circuito. Simplemente simplificarlo. He de tener entonces, caramba, la tos, una resistencia, un condensador, otro condensador y una bobina. Bueno, disculpar que esté chueco, chicos. Listo. Esto va a ser 5. Los condensadores en paralelo se suman. 5 veces C. Esto va a ser C. Y las bobinas son como resistencias. Va a ser el producto sobre la suma. O sea, la mitad. 1 Henry vamos a tener. Esto de aquí haremos su serie. Ese sí va a ser paralelo. 5C sobre 6. Eso va a dar, chicos. Lo borraré entonces esta parte. Lo borraremos esta parte. Y simplemente lo pondremos así. 5C sobre 6. Listo. Ya, ahora si se acuerdan esto, chicos, tenemos que hacer lo que es su impedancia equivalente, separar parte imaginaria y real. ¿A qué vamos a llegar? Que el W0 va a ser igual a 1 sobre la raíz de LC. Pero no cualquier L, va a ser un L equivalente y un C equivalente. Eso vamos a llegar. Ya la anterior clase hemos hecho, o la penúltima, o la última, no me acuerdo, chicos. 2 veces hemos resuelto así. Ya. Va a ser entonces la raíz cuadrada de L equivalente, que es 1, por C equivalente, que es 5 sextos. 5 sextos multiplicado por el valor del condensador. El condensador me dice que vale 0,5 faradios. 0,5. 1. ¿Cuánto les da eso, chicos? $1,55, Auxi. Ya. Pero estamos haciendo mal. Gracias, pero estamos mal, chicos. Yo he leído aquí como si fuera L y aquí L. No es L, chicos. Es 2L, 3L. Estos valores están mal. Este va a ser 2 henrios. ¿Está bien esto? 2 henrios. Pero este va a ser 3. Eso lo corregiremos, chicos, por favor. Este va a ser 3. 3 henrios. Entonces vamos a tener el producto sobre la suma. 2 por 3 me va a dar 6. Luego haremos esto. Sobre la suma, 5.
6/5 henrios me va a dar, chicos. Eso ténganlo en cuenta. No es 1. Lo he leído como si fuera LL. Y aquí lo reemplazaremos. Vamos a tener 6/5. 6/5. Listo. Ahora sí. ¿Cuánto da, chicos? A ver. Nos seguimos rayando. Qué macana. Este es 2 veces L. El L vale 2, no vale 1. Sería entonces 2 por 2. Y aquí sería 3 por 2. Caramba. Disculpen, chicos. No nos dormí bien. Vamos a tener entonces aquí 4 y aquí va a ser 6. Ahora sí recién el producto sobre la suma. Que sería 6 por 4, 24. Sobre la suma, 10. Así sería. Simplificando, 12/5. Eso sería. Ahora sí. 12/5. Ahora sí. Este 0,5 lo puedo expresar como si fuera un medio. Un medio. ¿Y aquí qué va a pasar? Fíjense. Se va a ir este 5 con este 5. Este 12 con el 6 y el 2. Con lo cual me quedaría que mi frecuencia de mi W, no frecuencia, de resonancia va a ser 1 radian segundo. ¿Eso lo encontré en el examen, chicos? Eso tenía que ser. Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Muy bien, chicos, muy bien. Ya. Ahora, ¿qué más hay que hacer ahora? Puedo encontrar lo que es mi impedancia equivalente. Mi impedancia equivalente simplemente va a ser esto. Espero estén todos de acuerdo con eso. Mi voltaje ya lo conocería también. Mi voltaje de T sería igual a 3C, me dice allá, 3C, multiplicado por el coseno de WT. Simplemente ya pondríamos T. Tendría entonces mi fuente en alterna y ahí tendría mi resistencia. Virtualmente me quedaría así, chicos. Digo virtualmente porque así en la práctica los componentes aún van a seguir. No es que se van a eliminar. Virtualmente queda así. Y sobre este circuito puedo encontrar un IDT. IDT, ¿a qué sería igual, chicos? IDT sería igual al voltaje de aquí. 3C coseno de T. Coseno de T. Dividido todo esto entre el valor de la resistencia, que esto es 5. Listo. Tendríamos eso. Lo cual dividiendo me da I de T igual 2,6. 2.6 coseno de T. Coseno de T. Listo. Eso me daría. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Esta corriente que tenemos aquí es la que va a venir por esta parte del circuito. Va a dividirse en estos dos componentes y se va a volver a unir aquí. Sobre este circuito estaría recorriendo mi I de T. Como el ingeniero ya me lo ha polarizado más o menos, no tengo que preocuparme por el signo. Así que directamente digo entonces que el voltaje V de T en resonancia ha de ser igual al valor del condensador. Eso recuerden cómo era. 1 sobre J omega C. De esta manera. Multiplicado por el valor de la corriente. 2,6 coseno de T. ¿Cuánto es de eso, chicos?
Esto primero lo llevaremos lo que es a... Bueno, esto lo mantendremos así. El coseno lo llevaremos a complejos. ¿Cuánto dan complejos, chicos? Esto, si no me equivoco, va a dar menos 2j. Fíjense, este 0,5 va a ser un medio. Va a subir, el j sube con menos j. Vamos a tener 2,6. Como fasor, esto, si no me equivoco, es con un ángulo de 0 grados. B de tens, ¿cuánto va a ser? Vamos a tener el menos 2j como fasor, chicos. 2 con ángulo de menos 90. Eso está multiplicado a 2,6 con un ángulo de 0. Y para multiplicar simplemente basta multiplicar los módulos y sumar los ángulos. Por ende, mi voltaje B de T va a ser igual a 2,6 por 2, 5,2, con un ángulo de menos 90. Ya como expresión tendríamos B de T es igual a 5,2 coseno de T menos 90. Eso no encontré en el examen, chicos. Muchachos. Sí, Axi. Bueno, está bien, chicos. Con esto sería entonces el examen resuelto. Que yo me acuerdo, uno de sus compañeros me estaba diciendo en el examen que ha sacado con seno. Lo ha integrado, me ha dicho esa parte, la verdad, no sé cómo lo habrá hecho. ¿Han integrado alguno de ustedes, chicos? Me ha dicho que lo ha integrado. Se puede, no es que no, pero yo veo que el camino más sencillo era de esta forma. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? En general. Ya después de esto empezaríamos a charlar lo que viene después. Ya. Bueno, chicos. Con esto estaría terminado, entonces ya nos ha faltado el capítulo de potencia compleja, pero eso ya no creo que lo avancen, chicos, ya. En redes 2 tampoco, no creo que lo vean. Más bien ahorita, chicos, fijándome en el chat, me estoy enterando de una noticia. No sé si ustedes lo saben. Uy, no, qué macana, chicos. Qué macana. Qué triste, chicos. ¿Se han fijado en el grupo? Están mandando mensajes sobre el fallecimiento del ingeniero Molina. Uy, no. Qué triste, chicos. Justamente iba a hablarles de ellos ahorita. Bueno,
En lo que respecta a electrónica, chicos, bueno, no sé a cómo será ahora. Supongo que van a poner otro docente. La idea es así. Vamos a ponerlo aquí. Electrónica 1. Respecto a esta materia, chicos, el ingeniero Oropesa, no sé si algunos lo conocen de vista al menos, el ingeniero Oropesa, es el que generalmente, faltando 2 semanas, chicos, 2 semanas antes de que inicie el semestre, así que estén atentos, chicos, los que hayan aprobado, ¿no ve? Estén atentos. El semestre va a comenzar en agosto. Faltando 1 semana para que empiece agosto, o 2 semanas, suele mandar el ingeniero un formulario. Este formulario suele circular por los grupos o bien en la página oficial de la carrera en Facebook. Pueden revisarlo ahí. Se manda un formulario. Tendremos aquí un formulario. Formulario. Que tienen que llenar con sus datos. ¿Para qué es esto, chicos? Esto es para el sorteo. Les van a sortear. Ya que para electrónica 1 hay 2 paralelos, pero como les digo ahorita me estoy enterando de esta noticia, no sé cómo será esto. No creo que lo maneje todo el ingeniero Oropesa. Supongo que va a seguir habiendo, otro docente seguro va a venir. Pero son 2 paralelos, chicos. Paralelo A y paralelo B. Ahora, si no me equivoco, el paralelo B lo daba el ingeniero Oropesa. Y el paralelo A era el ingeniero Molina. ¿De qué trata el ingeniero Oropesa, chicos? Eso les daré un spoiler. Ingeniero Oropesa. El ingeniero Oropesa maneja su forma de enseñar de la siguiente manera. Cuando ya entra en lo que es electrónica, chicos, una vez iniciado el semestre, 2 semanas o tal vez 3, va a depender mucho de los auxiliares, porque para esta materia son 6 auxiliares, chicos. 6 auxiliares se tiene. 4 para laboratorio y 2 para teoría. No se preocupen por la parte de teoría, no les van a dar prácticas los auxiliares, así como yo les daba. Pero sí, el ingeniero Oropesa les instruye, chicos, a los auxiliares, a realizar la guía de laboratorio. De eso consta, chicos. Les dice a los auxiliares, realicen la guía de laboratorio. ¿En qué consiste la guía de laboratorio? Tiene 2 puntos. Primero es lo que es el preinforme. Y el segundo es las prácticas. Son 2 cosas, chicos, que van a tener que hacer. En la parte de prácticas, como ustedes ya bien saben, son ejercicios. Así como yo les daba de práctica o el ingeniero, ¿no ve? Pero ya en este punto el docente, el ingeniero Oropesa, si es que les toca a él, no les va a dar práctica, simplemente lo van a sacar aquí los ejercicios ustedes. Tienen que resolver todos los ejercicios que hay en esa práctica. Les van a dar una guía, chicos, así como yo les he dado desde un inicio, una guía les he dado con hartos ejercicios, de manera similar. Como un libro van a tener que comprar. Y ese libro va a tener 2 partes. Una primera parte son los preinformes y una segunda parte son las prácticas. A ver. Admitir. Déjenme mostrarles. Por ejemplo, tengo este de aquí. ¿Se puede ver la pantalla, chicos? Así se puede ver, Ausi. Listo. Fíjense, esto, por ejemplo, es el apartado de ejercicios, o sea, las prácticas de electrónica. Si bien esto es de un semestre muy pasado, la forma en la que se da la estructura, todo, es la misma, chicos. Van a avanzar estos mismos temas. No cambia eso, a menos que cambien el penso. Entonces, su práctica va a tener en sí 9 prácticas en total. La primera práctica es diodos en los circuitos. Es el primer tema con el que van a empezar, los diodos. Ya el segundo tema viene a ser un poco más pesado, que es transistores. Y los transistores les van a acompañar durante muchas prácticas. En amplificadores van a seguir manejando transistores, en multietapa también, en realimentados también. Y el último donde van a llegar, y generalmente aquí hacen explotar cosas, chicos, así que tengan cuidado, son los amplificadores de potencia. Ya después las 3 últimas prácticas generalmente
Cuando yo estaba cursando, a mí me decían, chicos, que desde aquí en adelante es más fácil, me decían. Pero yo así, personalmente les digo aquí, a mí no me gusta esta parte, más bien este se me ha hecho más fácil a mí, los transistores. No sé también cómo lo verán ustedes, chicos. Creo que era porque yo usaba mal los operacionales. Ya. Fíjense, la práctica uno es así. Tiene generalmente de 8 a 10 ejercicios suele manejarse, chicos. Tenemos 8, 9, fíjense, son 10 ejercicios. Y ahí están los ejercicios, que son circuitos. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, chicos, fíjense, esta es la notación que nosotros manejamos, por ejemplo. Nosotros manejamos así nuestros circuitos. Todo el semestre lo hemos manejado así. Se nota lo que es su malla, cómo está el camino cerrado. Pero a partir de ahora, generalmente ya lo van a manejar de esta forma, chicos. Véanlo, este circuito. Están abiertos. Ahora yo les pregunto, ¿estos de aquí serán mallas, chicos? ¿Qué dicen? Sí, Gabo, sí. Son mallas, pero están separadas, o mejor dicho, están abiertas. Tengo aquí una conexión a tierra, otra conexión a tierra, otra conexión a tierra, otra conexión a tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Es que estos puntos de aquí, chicos, están unidos. O sea, este punto de aquí está unido con este de aquí, con este de aquí, con este de aquí, con este de aquí. De ahí ya se forma esta figurita de aquí. Ahora supongo que ustedes ya se dan de cuenta, más o menos una idea de por qué ponen esta tierra aquí. Es porque generalmente lo analizan por nodos, chicos. Por nodos se lo analiza. Pero también pueden hacerlo por mallas, no hay ningún problema. Los nuevos componentes que van a ver en este apartado son, fíjense aquí, los diodos, el diodo Zener y esta parte de aquí que es un transformador. Un transformador, supongo que en tecnología de componentes lo deben ver. O, sí, en tecnología de componentes suelen verlo de forma teórica. Un transformador, chicos, es un reductor de voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en este circuito lo van a conectar directamente a lo que es a las terminales de corriente, donde conectan sus cargadores ahí, chicos, a 220 voltios. Entonces, lo que hace este transformador es reducir ese voltaje a 12 voltios, 24 voltios en alterna. Ya mediante este rectificador de diodos se elimina las partes positivas, la parte negativa se elimina, chicos. ¿A qué me refiero con eso? No quiero marearles. Me refiero a esto de aquí. Tenemos un circuito 220. Ese 220 saben que es su voltaje eficaz. Espero que entiendan eso. En sus casas siempre han de escuchar. ¿Cuál es tu voltaje? 220, dicen. 220 voltios. Es un voltaje eficaz. Lo que hace el transformador, chicos, entra a esta terminal. Un transformador es como una bobina, chicos. Una bobina grande que tiene sus bobinados y esas cosas. O sea, sus alambres, eso me refiero con bobinados. Y entonces una vez que entra, aquí está entrando 220 voltios. Aquí ha de salir, dependiendo de cuántas vueltas, cuántos bobinados tenga. Generalmente les avisa, chicos. Cuando van a comprar un transformador les dice, este transformador te reduce de tanto a tanto. Generalmente hay de 12 y 24 voltios, chicos. 24, digamos. ¿Cómo va a ser su forma de onda de salida? No va a ser así grande como esta. Va a ser más pequeñita. Eso es lo que hace un transformador, chicos. Ahora ustedes también pueden usarlo al revés. Eso lo hacen en laboratorios posteriores. Por ejemplo, en electrónica de pulsos yo me acuerdo haber hecho eso. O en control, no me acuerdo muy bien, chicos. En que le poníamos 24 voltios y a la salida sacábamos más voltaje. Como amplificador lo usábamos. Amplifica el voltaje, hace crecer. Un amplificador es simplemente algo que hace crecer, chicos. Amplificador, esa parte, esa palabra. Como les digo, estoy manejando alterna, a la salida sigue siendo alterna. Nada más. Ahora, ¿qué hace el arreglo de diodos? Ese arreglito de diodos han de ver. De esta forma estaba. De esta forma. Han de ver ese arreglo tenía. Ese arreglo. Por aquí entra el voltaje. Aquí. Este voltaje. Y de aquí sale la salida.
Vout, voltaje de salida. Y como han visto, esto es a tierra, para cerrar el circuito. El voltaje que vamos a encontrar aquí, chicos, va a ser el siguiente. De esta manera. Ya eso con teoría lo van a avanzar, chicos, en su momento. Lo que es este puente de diodos. Y pueden ver aquí, seguimos teniendo aquí circuitos. Esto aquí pueden analizarlo por mallas, por ejemplo. Aquí les da un voltaje de entrada. El voltaje de entrada no es sinusoidal, sino es una onda triangular, por ejemplo. Y así más cosas. Ya después nos saltamos a lo que son la práctica 2 con transistores. Veanlo, tenemos aquí los transistores. Y más circuitos con transistores. Esta es la curva del transistor. En teoría también lo van a ver esos chicos. Más circuitos con transistores. Esto también es un transistor, por si acaso. Hay diferentes. Bueno, tenemos dos tipos de transistores, chicos. Hay el BJT y los. Bueno, tenemos tres. BJT, los FET y los MOSFET. Esos tres tipos de transistores van a manejarlo. Este es un FET, por ejemplo. De esta forma lo reconocen. ¿Dónde está mi lupa? Lo haremos así entonces. Aquí. Fíjense. Esta forma tiene un transistor FET. Mientras que un MOSFET es diferente. Lo veremos aquí arriba, fíjense. Otro simbolito tiene. Pero ¿qué tienen en común estos transistores? Que los tres tienen tres patas. Nada más, chicos. Fíjense, luego tenemos amplificadores. Y si se fijan, las configuraciones son muy similares. Multietapa, dice. Son más grandes los componentes aquí. Por ejemplo, aquí fíjense, es más grande el circuito a analizar. Ahora, ¿de qué consta esta parte, chicos? Ustedes ya van a tener que empezar a diseñar. ¿A qué me refiero con diseñar? Les van a decir, diseñar un amplificador de ganancia 2, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso de ganancia 2? Quiere decir lo siguiente. Como la red que manejábamos, ¿no, chicos? Manejábamos una red. Ustedes van a diseñar una red, un circuito. Que si a la entrada, qué sé yo, le pongo 5 voltios, si les dice que amplifique 2, les dice, chicos, a la salida tienen que tener 10 voltios. Eso quiere decir amplificador. Ahora, una cosa que yo, por ejemplo, cuando sé estar cursando por primera vez y saberse decir, ¿cómo voy a diseñar un circuito? ¿Cómo voy a inventarme? No piensen así, chicos. Los circuitos en sí ya están los modelos. O sea, el esquema del circuito ya está. Siempre es el mismo. Generalmente es el mismo. Ahí le aumentan una resistencia y un condensador. Lo único que ustedes tienen que hacer es dimensionar, darle valores. Que la resistencia valga tantos, el condensador valga tantos, así. Por ejemplo, aquí. Ya está dado el esquema. Entonces, lo único que ustedes tienen que encontrar es los valores de los componentes nomás, chicos. Nada más. No sé si se entiende esa parte, chicos. Como les digo, transistores los va a acompañar por una gran parte. Fíjense. Un buen número de prácticas es transistores. Ya al último llegan a lo que es los amplificadores operacionales. Desde aquí. Estos amplificadores operacionales lo van a ver en redes 2, chicos. En redes 2 lo van a llevar. Amplificadores operacionales. Pero también en electrónica. En ambos van a llevar desde cero. Ya va a depender ahí de sus auxiliares, chicos. Cuál sea más capo, les va a enseñar bien. La parte de los amplificadores operacionales. Y los amplificadores operacionales les acompañan hasta lo que es terminar la materia. Fíjense. Hasta terminar la materia. Por ejemplo, fíjense, dice, dibuja un circuito que resuelve el sistema de ecuaciones. Ellos también se rayan, chicos. Un circuito que resuelva la siguiente ecuación diferencial, fíjense. ¿Qué les parece? Los amplificadores operacionales tienen hartos arreglos, chicos, son bien bonitos. Lo van a llevar en gran parte de la materia, en control, en telecomunicaciones, y en eso, en Tele 1. Y ya bueno, nos vamos ahora al apartado de las guías de laboratorio. Las guías de laboratorio tienen más páginas, chicos. Fíjense, la guía de laboratorio tiene 84, mientras que la guía de ejercicios tiene apenas 33. Ni la mitad es, chicos, fíjense. Esta es la parte más pesada, chicos, y generalmente la mayoría lo abandona por esta parte. Yo les diría que prepárense, chicos, prepárense, ténganlo muy en cuenta eso, prepárense bien para que no estén teniendo dificultades.
Los primeros laboratorios, chicos, generalmente el ingeniero da 3 a un mes, 3 semanas a un mes para realizar el primer laboratorio. ¿Por qué tanto tiempo? Porque tiene que empezar a avanzar lo que es el diodos. El ingeniero tiene que avanzar diodos, teoría. Termina diodos, chicos, va a empezar con transistores. Transistores se dividen en 3 partes, chicos. Depende del ingeniero cómo lo vaya partiendo. Pero la primera parte sería explicar los conceptos básicos de un transistor, cómo funciona, un circuito en DC con un transistor, así, facilito. Y una vez que termine eso, el ingeniero suele entrar a amplificadores, que han visto que es la siguiente, la práctica 3. Fíjense aquí. Esta es la guía de ejercicios. Fíjense, amplificadores. El ingeniero generalmente suele avanzar esto, diodos, y suele avanzar transistores en los circuitos. Una vez que termine este tema, recién le suele empezar el laboratorio, mientras el ingeniero va avanzando amplificadores y eso. Así que hasta que avance estos 2 temas, chicos, generalmente son 3 semanas o un mes. Por eso les digo, ese es el tiempo que tienen para hacer su primer preinforme. Tienen que hacer el preinforme y la práctica. Les adelanto eso, chicos. O sea, tienen que resolver, por ejemplo, toda la práctica 1 y resolver todo el preinforme 1. ¿Qué es un preinforme, chicos? El preinforme es también como una guía de ejercicios. Es así. Pero aquí les dice, fíjense, qué material van a usar. Y vámonos aquí. Realización del preinforme. Y aquí están los circuitos. Lo que tiene especial el preinforme, chicos, es que los ejercicios que hay aquí los van a armar. ¿A qué me refiero a eso? Lo van a hacer funcionar en laboratorio. Los que les van a revisar el laboratorio son los auxiliares. El ingeniero rara vez suele estar ahí. Suele estar ahí caminando, mirando, así. El ingeniero no les va a decir nada. El que les va a poner la nota del laboratorio, chicos, es el auxiliar. Van a tener 2 auxiliares. 2 auxiliares de laboratorio van a tener. Y ya va a depender de ellos cómo se van a turnar. Por ejemplo, cuando yo sé estar cursando, chicos, solíamos decir, como el ingeniero Aguilera suele dividir, de A a la J, tal auxiliar, y de K hasta Z, tal auxiliar. Pero suelen partirlo, son 10 labos, digamos. Del labo 1 al 5, los del apellido J se hacen revisar con el auxiliar, por ejemplo, su auxiliar de laboratorio, mejor dicho, del uso paralelo, el auxiliar Chambi, digamos. Y desde la práctica 6 hasta la 10 con mi persona, por ejemplo. Puede ser así. O un labo, un auxiliar, y el otro labo, el otro auxiliar, intercalado. Va a depender así. Así que yo les recomendaría, chicos, no traten de generarse bronca con los auxiliares. Porque he escuchado algunos rumores de que algunos se generan bronca y ya pues el auxiliar ya no quiere revisar o por más que estás presentando bien te pone mal, digamos. Tengan muy en cuenta eso, chicos, tengan cuidado con ese aspecto. Ahora, como les he mencionado, tienen que resolver este preinforme. Por ejemplo, este circuito de aquí los puede hacer armar. Son circuitos bien sencillitos, fíjense. Esto es un potenciómetro, por ejemplo. Un potenciómetro. Esta parte es muy teórica. Desde aquí a, por ejemplo, este circuito tienen que armar. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿saben armar circuitos en protoboard? Circuitos simples, algo así. Vayan practicando, chicos. Revisen en internet. En internet, por ejemplo, hay videos donde se arma circuitos, así les dan cómo tienen que hacer las configuraciones serie, paralelo, en sí, cómo funciona un protoboard. Familiarícense, chicos. No traten de depender mucho del auxiliar. Yo, así como experiencia, les cuento, chicos, electrónica lo he vencido al segundo intento. Al primer intento lo he dejado también yo. No me ha ido muy bien en electrónica. El problema que he tenido yo, chicos, es que dependía mucho del auxiliar o del docente. ¿A qué me refiero con eso? Estaba esperando a que el ingeniero me explique o que bien que el auxiliar me explique para ver cómo es. Ya que supuestamente estamos para eso también, ¿no, chicos? El docente está para eso y el auxiliar también para eso. Pero he tenido la mala suerte de que mi auxiliar, chicos, era un poco vale todo, así por así decirlo. Nos dejaba toda nuestra suerte. Entonces él nos decía, nos ponía un PDF y nos decía, chicos, léanlo de ahí y ahí está todo.
Por eso yo les recomendaría, chicos, que se vuelvan autodidactas. Traten de estudiar por su cuenta. Traten de estudiar por su cuenta y aprender estas cosas. Por ejemplo, este circuito es un poco grande. Tienen que armarlo. Aquí tenemos más. Estos ya son un poco más pequeñitos. Pero este, por ejemplo, ya está un poco más grande. Este es un transformador. Como les he dicho, esta fuente de 220. Lo van a conectar a esta al toma corriente. Lo van a conectar. Transformador, puente de diodos. Y aquí sí que tienen que tener cuidado, chicos. Porque, como les digo, generalmente hacen explotar el condensador. Y lo que les hablaba, chicos, a forma de broma les hablaba, ¿no ven? Clases hacen explotar, las luces hacen apagar. No, no son chistes, chicos. Suele pasar. Tengan mucho cuidado en ese aspecto. Por ejemplo, aquí igual. 220 transformador y fíjense, condensadores y los diodos. Ahora, otra recomendación, chicos. Como les he dicho, fíjense, el preinforme es largo. Es largo, chicos, fíjense. Es todo esto. Desde aquí. Este es el punto A. Tienen que copiar el enunciado. Va a depender eso de su auxiliar. ¿Qué les dirá su auxiliar? Si su auxiliar les gusta que esté con enunciado, les va a decir con enunciado, chicos. Pero otros auxiliares más buenos les va a decir, no, solamente pongan el inciso y resuélvanlo. Tengan en cuenta también eso, chicos. Fíjense, son punto D, punto E, punto F. El punto F tiene inciso A, inciso B, inciso C para este circuito. Y el punto G tiene un circuito, dos circuitos. El punto H tiene un ejercicio, dos ejercicios. Multiplicadores tiene un ejercicio, dos ejercicios. Otra vez un ejercicio, dos ejercicios. Son varios ejercicios, chicos. Es largo el preinforme. Y por último, el aporte del alumno. Algunos auxiliares suelen decirle que esto no es muy importante. ¿Qué es el aporte del alumno, chicos? Es un ejercicio que ustedes tienen que darse. Ustedes se dan un ejercicio, se buscan de internet o de algún libro y lo ponen ahí, lo copian su enunciado y eso lo pueden armar. Estos puntos, chicos, les van a sortear los auxiliares. Les va a decir, por ejemplo, a tal persona, digamos a mi persona, al estudiante Aquino, digamos, va a armar el punto J y el punto I. Entonces tengo que armar el punto I, tengo que armar el inciso A y el inciso B. Del punto J, el inciso A, el inciso B. Tengo que armar el laboratorio. Hacer funcionar, mostrarle al auxiliar y ahí termina mi laboratorio. Ahora, como les digo, antes de hacer el laboratorio, si es que les toca con el ingeniero Oropesa, por si acaso, chicos, yo les recomendaría que traten de familiarizarse con el ingeniero Oropesa, ya que con él van a pasar también la materia de sistemas digitales. Esa es un poco más pesada, chicos. ¿Cómo es su manera de calificar el ingeniero Oropesa? Tienen que presentar el preinforme y la práctica, al auxiliar. Van a tener un auxiliar para teoría, como en mi caso, como yo les doy teoría, y a él le van a presentar la práctica, la que les he mostrado aquí. Y a su auxiliar de laboratorio le tienen que mostrar el preinforme, manuscritos ambos. Si es que lo han hecho bien, chicos, les van a dar el ok. Y esa lista le va a pasar al ingeniero. Y una vez que han hecho eso, van a tener que estudiar y van a dar un previo. Supongo que ustedes ya saben qué es un previo. Ahora, lo que no sé es cuánto durará el previo de electrónica, chicos. De digital dura 2 horas, por si acaso. Se da los sábados. Supongo que va a ser el mismo tiempo, 2 horas de previo para ustedes también. ¿En qué consiste el previo? Es un examen que el ingeniero lo prepara y eso tienen que resolver. Como buena noticia, chicos, como un spoiler les doy, que el ingeniero generalmente repite preguntas. Así que tengan en cuenta eso. Repite preguntas, así como el ingeniero de redes, como ha repetido el examen del 2021, idéntico lo ha puesto para este semestre. Puedes repetirlo así. O de 2 semestres puede combinar, por ejemplo, y formar un solo examen. Tengan en cuenta eso, chicos. Y una vez que aprueban su previo, recién pueden hacer el laboratorio. No sé si se entiende esa parte, chicos. ¿O tienen alguna pregunta? Axi, Bueno, Axi, dime. más o menos, ¿cuántas preguntas entran en el previo? Suele ser entre 4 a 5 ejercicios. Bueno, de Ok, digital gracias. es así. De electrónica, la verdad, no estoy seguro.
Supongo que debe ser una cifra similar. 5 ejercicios, 6 tal vez. Ahora, otra cosa que me he olvidado decirles, chicos. Para los preinformes tienen que simular. ¿Qué es simular, chicos? Tienen que armar este circuito, pero en un programa. Este, por ejemplo, es el Proteus. Este es el famoso Proteus. Y lo van a manejar hasta que salgan, chicos. Yo aún sigo manejando el Proteus. ¿Qué es simular, chicos? Es probar su circuito, o sea, con la forma en la que lo han resuelto, pero virtualmente, en una computadora. Ya en ahí se van a dar cuenta si va a funcionar o no va a funcionar. Si en la simulación funciona, con mayor razón va a funcionar en el laboratorio. De esa manera, chicos. Ahora, una recomendación que les doy, como les he dicho, para este primer preinforme van a tener un mes aproximadamente. El problema suele ser que algunos compañeros suelen confiarse y decir, ya, un mes, no pasa nada, faltando una semana lo voy a hacer. Y es largo, chicos. Y piensan que para el segundo laboratorio les van a dar igual un mes. No suele ser así. Poco a poco se va a ir reduciendo. Si tienen suerte les va a dar igual un mes para el segundo laboratorio. O puede que les dé 3 semanas o 2 semanas. Pero tengan en cuenta que a medida que vaya pasando el tiempo, o sea, el semestre, el tiempo se va a ir acortando y al final van a tener simplemente una semana para hacer tanto el preinforme como la práctica. Y como les he dicho, los preinformes son largos, chicos. Fíjense, por ejemplo, desde aquí es el preinforme. Realización del preinforme, me dice, de la práctica del laboratorio 2. Y ahí tiene su primer punto, su segundo punto, tercer punto. Es largo, chicos, fíjense. Cuarto punto, quinto, sexto punto, séptimo, octavo. ¿Ven? Son 8 puntos, chicos. Y de igual manera para el tercero. Generalmente aquí es donde muchos lo abandonan, chicos. Así que tengan mucho cuidado en este punto. O mejor dicho, en este laboratorio. Realización del preinforme. En amplificadores generalmente lo abandonan muchos chicos. Muchos lo abandonan en este punto. Porque el tiempo ya no les da. Fíjense, son varios ejercicios. Son varios. Todo esto es, chicos. Por ejemplo, este punto D tiene 1, 2 ejercicios, 3 ejercicios. Fíjense. Este tiene 1, 2, aquí otra vez. Hasta el punto F. Son varios, chicos, fíjense. Son varios. Por eso les diría, chicos, prepárense. No se confíen. No se confíen, chicos. Si se acostumbran hasta el labo 3, el 4 ya no van a tener mucho problema, chicos. Porque ya van a estar un poco curtidos, por así decirlo. Fíjense, aquí igual tenemos 1. El punto B solo tiene 1. El C también tiene 1. Bueno, esta parte está un poco más accesible. Este tiene 2. Un ejercicio, otro ejercicio. Y todos, como les he dicho, tienen su simulación. En todos los casos hay que simular. Y de esa manera se da lo que es la materia de electrónica 1. Durante todo el semestre van a ser así. En caso de que sea con el ingeniero Oropesa, claro. Van a hacer su preinforme, presentan su práctica. Si los auxiliares les dan el ok, dan el previo. Aprueban el previo, hacen el laboratorio. Durante los 9 laboratorios van a ser así, porque son 9. Son 9 laboratorios. Veámoslo aquí. Este es el último. Filtros activos. Es el último, chicos. Y ahí termina. Ahora, ¿qué de especial tiene el ingeniero Oropesa, chicos? ¿Qué de especial tiene? Para el laboratorio 10 no hay un preinforme como tal. O sea, aquí no les va a dar una guía, si fíjense, solo dice proyecto. Los auxiliares, chicos, les van a proporcionar proyectos, los de laboratorio. Ellos van a buscar y les van a repartir a tal persona uno, a tal persona otro, así. Entre los proyectos que sé ver, por ejemplo, sé ver uno que suele ser el generador de funciones. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que diseñar un circuito que genere una onda senoidal, una onda triangular y una onda cuadrada, por ejemplo. Yo cuando he cursado, a mí me ha tocado, por ejemplo, realizar un amplificador sintonizador. O sea, un circuito que cambie la voz. Eso me tocó en mi momento, chicos. Y así proyectos similares les van a dar. Y por su parte el ingeniero, no sé si será por malo, chicos, pero
les hace dar un 10º examen como previo. Ese 10º examen generalmente los toma de los últimos 3 o 4 labos. Por ejemplo, puede ponerles amplificadores operacionales, o sea, de este tema les puede preguntar, de este tema, de filtros activos. O puede que les pregunte, por ejemplo, respuesta en frecuencia de transistores. O sea, de todos los temas anteriores les va a preguntar, con un mixto. Ya si van a, si ya, y ya de ustedes va a depender, si aprueban ese previo, que va a ser el último, hacen su proyecto. Pero en caso de que se aprueben el previo, entonces lamentablemente no van a poder hacer el proyecto. Por eso les decía, no sé si es por malo por parte del INGE por hacerlo así, pero esa es su forma de evaluar, tanto para electrónica como para digital, chicos. Y aquí terminaría la materia. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sí, una Auxilio. consulta. Una, Dime. Una consulta. Terminando el laboratorio, ¿hay que hacer un informe final? Eso va a depender del auxiliar. Hay algunos auxiliares que les piden informe detallado y hay otros que simplemente les piden un informe donde digan, ha funcionado y ya. Como les digo, va a depender mucho del auxiliar que les toque. Por ejemplo, así como anécdota les cuento, chicos, yo cuando estaba cursando, tienen, ¿no ves? El otro auxiliar de esta materia es el auxiliar Arturo. Como anécdota les cuento, él era mi auxiliar de electrónica, chicos. Él ha sido mi auxiliar de electrónica y digital. Ahora ya somos colegas por ser ambos auxiliares. Pero él era mi auxiliar. Por ejemplo, él me pedía que funcionara el circuito. O sea, presentaba un circuito, por ejemplo, a ver, este por ejemplo. Por ejemplo, este. Le mostrabas al auxiliar que cumpla todo lo que dice aquí, claro. Que cumpla todo lo que dice aquí y ya estaba. No había que hacer informe con el auxiliar Arturo. Solamente le bastaba eso. Pero hoy no falta otro auxiliar que quiere hacerte trabajar más, ¿no, chicos? Les va a decir, quiero que en su informe diga qué diseño han hecho, si ha funcionado, me van a poner fotos de su simulación, foto de lo que han sacado en laboratorio, porque en laboratorio van a probar esto, hay los osciloscopios en ahí van a ver esas ondas, las ondas senoidal, triangular, en ahí se ve, es como una pantalla, como una tele pequeña. Van a tener que sacar foto y comparar en su informe. Por ejemplo, aquí tengo mi señal de simulado y aquí tengo mi señal que he obtenido en laboratorio. Si son iguales, qué diferencias hay, y si es que es un poco más fregado el auxiliar, va a decir error porcentual, este tanto de error tengo, así. De eso suele constar el informe, chicos. Pero como les digo, no hay mucho que preocuparse por eso. El más pesado es el preinforme. Ese es el que más toma. Preinforme, como les he dicho, es esto. Tienen que resolver esto. Toda esta guía de laboratorio para cada labo. Eso sería. ¿El otro compañero? auxilio. Dime, dime. En los ejercicios, en la guía de ejercicios y en las cosas que nos piden en el laboratorio, ¿siempre son lo mismo o lo varía cada semestre el ingeniero? ¿En laboratorio o al examen te refieres? En laboratorio, en laboratorio. En laboratorio, como les he mencionado, esta guía de laboratorio lo hacen los auxiliares. O sea, cada semestre, por ejemplo, para este semestre, los auxiliares han hecho la guía. Ellos son los que proponen estos ejercicios. Entonces, para el siguiente semestre, durante el periodo que hay de descanso, ¿no ve? Durante todo el mes de julio, el ingeniero Oropesa les va a pedir a los 6 auxiliares, porque son 6 auxiliares para la materia de electrónica, entre los 6 tienen que elaborar tanto la práctica como el preinforme. Ahí entonces va a depender del auxiliar, si es que va a decidir repetir el preinforme de este semestre. ¿Cuál habrá sido este semestre? No, no lo sé, la verdad. Puede que repita algunos ejercicios, pero que sea 100% el mismo, no creo. Eso ténganlo en cuenta. ¿Otra pregunta, chicos? Disculpa, sí. Sobre los componentes y elementos electrónicos, ¿vamos a tener que comprarlos o van a estar en el laboratorio? Los componentes tienen que comprarlos, chicos. Por ejemplo, el protoboard tienen que comprarlo. Las resistencias, el condensador. Por ejemplo, estos de aquí son los famosos amplificadores operacionales. Tienen que comprarlo todo eso, chicos. Así que tienen que ir ahorrándose. De que hay protoboards en laboratorio, hay.
El encargado suele prestarles, pero ya están bien cansados, chicos. Los protoboards son estos, los deben conocer. ¿Dónde está? Aquí debe estar. Estos son los protoboards. Son como pequeños huequitos que tienen, y en estos huequitos hay que poner así, por ejemplo, este huequito, una resistencia. En a medida que vas usando tu protoboard, estos huequitos se van ensanchando y se hace suelto. Los protoboards que tienen en el laboratorio están bien sueltos, chicos, y fallan. Es que hay algunos que lo han hecho quemar, han hecho explotar, así. Al hacer explotar o hacer quemar algo, chicos, se friega también el protoboard. Así que yo les recomendaría que ustedes se compren sus componentes. Ahórrense para esa parte. Lo que sí les va a proporcionar el laboratorio son las fuentes de voltaje. Por ejemplo, esta fuente de 5 voltios. Hartas fuentes hay en el laboratorio. Los osciloscopios. Como les he dicho, los osciloscopios son como unas pantallas, como unas teles pequeñitas, en las cuales pueden ver las señales. La señal senoidal, la triangular, la cuadrada, esa. Y el generador de señales también van a tener. ¿Cuál es el generador de señales? Es como una fuente igual, pero es una fuente alterna. Como ustedes bien saben, los circuitos que hemos hecho con el ingeniero, llevamos fuente sinusoidal, ¿no ven? Alterna, chicos. A ver, por ejemplo, este simbolito, en alterna, ¿no ve? Eso. ¿Qué es esto? Una onda senoidal. Puede haber triangular o puede haber cuadrada. Eso es un generador de señales. El generador de señales te lo genera esto y también esto. Ya vos le configuras cuál va a ser su voltaje máximo, cuál va a ser su omega, su frecuencia, todo eso. Se puede configurar eso, chicos. Y para las fuentes en DC, más o menos un voltaje fijo, ¿no ve, chicos? 5 voltios, por ejemplo, igual hay aparte. Eso el laboratorio les va a proporcionar. Pero los componentes como tal, las resistencias, condensadores, eso ustedes tienen que comprarse, chicos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Axi, siendo así, entonces, ¿de dónde nos recomendaría comprar los componentes? Yo generalmente, chicos, lo compro del CC Robotics y del Patsy. CC Robotics. ¿Dónde está? Anotaremos aquí. Eso no me acuerdo bien si es SC o CS. Robotics. Robotics. ¿Dónde se encuentra esto, chicos? En el teleférico plomo. Plomo diré morado. Este es el teleférico morado. El callejón, ¿no ve, chicos? Por aquí se entra. Y aquí también tiene su otra entrada. Este es un camino por el cual vienen autos. Los autitos. Y aquí se encuentra lo que es ya la avenida, chicos, por donde bajan los autos que vienen de la ceja. Aquí está el teleférico. Deben ubicarlo eso. Aquí, en plena esquina, chicos, en plena esquina, frente al teleférico, en su esquina ahí, aquí se encuentra el CC Robotics. Ahora aquí también es un callejón, que va hasta más allá va. Esto no me acuerdo si son una cuadra o 2 cuadras, pero ahí se encuentra el otro, el Patsy. Electrónica Patsy se llama, chicos. Yo generalmente los compraba de ahí, pero va a depender de ustedes, chicos, pueden ir a consultar. Hay varias electrónicas cerca. O también pueden venir a la feria de 16 de julio. Hay un apartado donde venden aparatos electrónicos, por ahí también suele haber algunas tiendas de electrónica. Tienen que buscar ustedes esa parte, ustedes también, chicos, pueden buscar. Los precios varían. Por ejemplo, en esta tienda, por ejemplo, supongamos que una resistencia está a 50 centavos, digamos. 50 centavos. Un ejemplo nada más. Puede que aquí esté a 90. Y en otra tienda, que digamos que aquí hay otra tienda, puede que esté a 30 centavos, digamos. Ahora, digamos que aquí un condensador está a 1 boliviano. Y aquí puede que esté a 2 bolivianos. Y aquí puede que esté a 3 bolivianos. Varía, chicos, varía, eso les diré. Puede que en aquí algún componente sea más barato y aquí sea más caro. Pero otro componente aquí sea más barato y aquí sea más caro. Eso tenganlo en cuenta, chicos. Pregunten. Como les digo, las tentativas serían el CC Robotics, Patsy o la 16 de julio. Esos 3 les recomendaría yo, chicos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Auxi, para salir de dudas,
Dime, dime. Antes de que inicie el semestre, 2 semanas antes, el INGE manda un formulario ¿Sí? para los dos paralelos, ¿no ve? O solo para, Es que, para es que esa es la idea. Esa es la idea. Hay algunos que les gustaba inscribirse con el ingeniero Oropesa. Oropesa. Pero hay otros que les suele gustar ir con el ingeniero Molina. ¿Cuál era lo especial del ingeniero Molina? Que en paz descanse, chicos. Lo especial de él era que no daba previos. No previo. Entonces hay algunos que por eso, por el hecho de que no dan previo, la mayoría digamos que se quiere ir aquí. ¿Cuál era el defecto del ingeniero Molina? No daba una buena teoría, chicos. Mientras que el ingeniero Oropesa es muy teórico también, demasiado teórico. Y siéndoles sinceros, a mí no me gusta mucho la teoría. Pero ya eso va a depender de ustedes. Es muy teórico el ingeniero Oropesa. Entonces, para que no digan, mayoría, digamos, se vaya con el ingeniero Molina y poquitos nomás queden con el ingeniero Oropesa, ese es el motivo por el cual se hace el sorteo. Cualquiera que vaya a cursar la materia, llena el formulario. Y ya el sistema les sortea y sale una lista. Esa lista suelen ponerlo en dirección, en una hoja de papel. O también en los grupos les suelen mandar. Se ha designado los paralelos en el sorteo y ahí revisas tu nombre y ahí ves en cuál paralelo te ha tocado. Ahora, ¿se puede cambiar de paralelo? Se puede, pero tienes que encontrar a alguien del otro paralelo que también quiera venirse. Por ejemplo, digamos que te ha tocado con el ingeniero Molina, y no estás conforme, quieres irte allá. Tienes que buscar a alguien que esté en este grupo que quiera venirse con el ingeniero Molina. Entonces, tú le hablas y dices, ya, tú te vienes aquí, yo me voy allá, con un roque. Eso es lo que se puede hacer, chicos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ah, sí. ¿Cómo Dime. nos aconsejaría prepararnos, por ejemplo, durante el invierno? Por ejemplo, para cálculo ahí existen lo que son libros de precálculo, pero no sé si para electrónica existe tal vez algún material similar o cómo nos podemos preparar. Los libros, chicos, hay dos. Este es uno. Es electrónica de Savant. Savant y Carpenter se llama. Les voy a enviar esto por PDF, chicos. Les voy a enviar, no se preocupen. Este es un libro más que todo para diseño. O sea, aquí van a encontrar puros ejercicios para diseñar. Este libro no tiene teoría, por si acaso. No lo traten de leer. Su teoría es pésima. Y para teoría les recomendaría este libro, chicos. Si bien es un poco pesado, porque es demasiada teoría, ayuda. Es el famoso libro de electrónica de Boylestad. Pueden comprarse este libro, chicos, o tenerlo en PDF. Ya va a depender de ustedes. Pero ese sería el libro. Y aquí están todos los capítulos que van a avanzar. Por ejemplo, fíjense. Por ejemplo, el capítulo 1 me dice el diodo semiconductor. Y aquí tenemos algunas aplicaciones. Y como capítulo 3 están los transistores, que va a la par con el temario, chicos. Con estos libros les diría, chicos, pueden repasar. Y para la parte de exámenes, en Claudia suelen tener exámenes pasados, así que también pueden consultar en ahí. Eso les diría, chicos. ¿Alguna pregunta más? Estos libros les voy a pasar, chicos, no se preocupen. Bueno, ya no habiendo otra pregunta, chicos, ahí lo acabaríamos. Ha sido un gusto, chicos, pasar con ustedes la materia. Y como les digo, espero que la mayoría haya aprobado, si estén en el siguiente semestre en electrónica. Si no tienen alguna otra pregunta, chicos, nos despediríamos aquí. ¿Ninguna, chicos? ¿Ninguna? Aunque no sé si nos puede pasar esa guía del laboratorio, por favor. Claro, les voy a pasar, no se Para preocupen. enterarme. Sí, 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 les voy a pasar, chicos, no se preocupen. Bueno, chicos, ahí lo terminaríamos entonces. Como les he dicho, un gusto, chicos, pasar con ustedes la materia. Y ya, bueno, a ver, lo que podrían hacer, chicos, es, si digamos así, van a tener dificultades, ¿no ve? Para iniciar, podrían entre ustedes coordinar, chicos. Podrían formar mínimo un grupo de 10, digamos, y
podríamos pasar clases, chicos. Pero claro, eso va a ser aparte. Claro, los que les haya gustado también cómo les he enseñado, ¿no, chicos? Es así como extra les digo. Si les ha gustado la forma en que les he enseñado, chicos, por mi parte yo les podría dar clases, chicos. Pero claro, como les digo, formen un grupo de 10 y mínimo 10, chicos. Porque también yo necesito tiempo para organizar, chicos. Pero eso ya lo podemos ir hablando con el tiempo. En eso quedaríamos entonces, chicos. Por mi parte. Nos despediríamos entonces, chicos. Nos vemos. Un gusto, chicos, nuevamente. Chao, Listo, chicos. Austin, gracias. Chao, chao. Hasta luego, Oxy, gracias.